Muy buen día, damas y caballeros. Sean bienvenidos a otro episodio más de La Voz de la Juventud. Hoy vamos a tocar un tema polémico y fuerte al mismo tiempo. Bueno, no es un tema muy sencillo de hablar porque abarca muchas cosas y más un tema histórico de lo que también he estado investigando yo personalmente. Vamos a hablar lo que es del tema de los crímenes de guerra de Israel. ¿Por qué? Sí, muchos ya lo han platicado, pero no a profundidad como realmente se merece. ¿Por qué razón? Número uno, lo que hoy en día se cuenta, y creo que ya está el primer ministro Netanyahu, creo que se apellido o se llama, ¿no? Más o menos. Jaco. Sí, exactamente. De hecho, ya está pedido que censuren las redes sociales que para que no se cuenten más mentiras, pero ¿qué mentiras se pueden contar acerca de las masacres que han estado cometiendo desde que empezó entre comillas el conflicto? ¿Por qué digo entre comillas? Porque al parecer no solamente sus aliados de Israel, sino agencias igual ya le habían advertido de que jamás ya se estaba preparando para atacarlo, y Israel no hizo nada, como de, no es cierto, como de, no va a pasar nada. Pero cuando pasó el ataque yo creo que siento que agarraron la excusa perfecta para empezar a hacer masacre y media de, bueno, hasta infantes hemos visto, ¿no? Yo personalmente, de lo que he indagado, sí he visto y, bueno, palabras no tengo. ¿Sí? Bueno, muy buen día a todos. Gracias por una visita más. Le agradezco la invitación. En fin, sí, de hecho es un tema demasiado complejo porque hablamos tanto de política, religión, geopolítica y ahora sí que pues psicología, humanidad, etcétera, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que ha estado ocurriendo, a lo que se ha dejado ver en general, es más que nada la cuestión de que, como bien dice, el conflicto entre Israel y el grupo Hamas. Jamás. ¿No? Pero ahí la cuestión es que lo que muchos ven es que únicamente se está llevando pues entre las patas a lo que es el pueblo palestino. ¿Por qué? Porque prácticamente ellos dicen todo, ellos es Hamas. Y realmente, ¿cómo lo comprobamos? ¿Cómo lo sabemos? No vivimos en ese lado del mundo como para verlo directamente y decir es que él no es o él sí es. Entonces, lo que tú bien dices de lo que es la censura, digo, creo que ha sido un instrumento político efectivo en pues, la gran mayoría de dictaduras. Lo que no quieren que se sepa, censúralo. O nunca pasó, o tú di que nunca pasó. Exactamente, no, y además, de hecho, no es nada más que ha estado cometiendo crímenes contra civiles, específicamente hasta recién nacidos o, bueno, madres embarazadas, sino incluso contra periodistas, que de hecho ya creo que más o menos, no recuerdo bien la cifra, pero creo que ya van más de 300 periodistas asesinados, no nada más de Palestina, sino también uno que Sí, otro internacionales. ¿no? Sí, Y todavía creo, si no mal recuerdo, no sé si fue este año, que varios diplomados, creo que eran como 32, unos de la Unión Europea y dos creo que del Estado mexicano. Ah, sí. Creo que era Pedro Blanco y y Pedro Blanco y creo que, bueno, sí, fueron fueron dos dos diplomáticos exactamente, de los cuales mexicanos. fueron amedrentados por los mismos soldados porque no querían dejar pasar a un campo de refugiados. Entonces, como que, si según Netanyahu dice la verdad, ¿por qué razón está amedrentando? ¿Por qué razón está mandando matar a varios periodistas, no? Entonces, ahora, sí, muchos me van a atacar tal vez por todo lo que estoy diciendo, pero a final de cuentas no es nada más mi opinión, también la suya cuenta, ¿no? Pueden investigar por su parte, pueden ustedes indagar por su cuenta, siempre lo he dicho en este programa, para que no se queden con la última razón. La verdad nos dará la libertad, ¿no? Exactamente, bueno, la verdad nos hará libres. Nos como hará dice el libres, dicho. correctamente. Sí, bueno, es que estamos hablando de que realmente, bueno, hablamos primero que nada de que del país Israel es relativamente nuevo, ¿no? Porque realmente fue después de la Segunda Guerra que se instauró este país, ¿no? Fue después de 1950, si mal recuerdo. Se fue, no, es del 49, 48, algo así es No, ese país más o menos. fue del 49 y 50. Ok. Bueno, estamos hablando de que es un país relativamente nuevo, que salió después del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, que pues se dice, se sabe o se ha dicho que todo lo que pasó en esos entonces
que afectó a la religión judía, ¿no? Pero ahorita estamos viendo una venganza, un trauma. Yo creo que sería más venganza porque indagando yo, que por eso mismo se le llama revisionismo histórico, Algo que quisieron prohibir aquí. todavía en el lo sexenio pasado. todavía lo quieren prohibir en este caso, ¿no? Más que ¿Por nada qué será? porque, bueno, yo que he estado investigando desde que empezó este conflicto, me dio la curiosidad de saber, bueno, si se supone que es un pueblo que ha sido como que Oprimido, ¿no? muy oprimido, muy desgarrado, ¿por qué también, digo, sus líderes políticos, por qué también amedrentan a su propia población? De hecho, Sí, ha la habido- misma policía, bueno, creo que hay videos, si no es que ya ha lo ya llegado los a ver borraron. que de hecho curiosamente YouTube los ha eliminado la gran Exactamente. mayoría de judíos en Israel quejándose de propios judíos. Exactamente, más que nada específicamente de judíos ortodoxos que son no solo amedrentados, golpeados y al mismo tiempo creo que hasta los con la manguera Los- del agua los ahora O sí que sea, los sí, exactamente. les dan una calentada bien metida. Yo creo que sí. Pero bueno, lo que tú me dices que en aquel entonces, o por lo que he estado yo viendo personalmente, yo creo que sería venganza contra Palestina porque el ¿cómo se llamaba? El Mujar Kafif, creo que es algo así. No me acuerdo bien el nombre. Era líder de la rebelión palestina, que de hecho Palestina antes y durante la Segunda Guerra Mundial estaba siendo oprimida por los ingleses. Entonces, los palestinos formaron parte de estas nuevas, que de hecho fue después del 41, que crearon nuevas divisiones de la CSS. ¿Mm? Esta se sumó como la división islámica. De hecho, creo que tenía la espada, una espada del Imperio Turco, creo, no me acuerdo muy bien, Ujú. y la esvástica. Entonces ahí participaron varios palestinos en esa división, la división Hamshar creo que se llamaba. Ok. Entonces yo no sé si esto sea acto de venganza por partícipe, porque digo, sí, involucraron muchas religiones en la Segunda Guerra Mundial, Sí, ok. que se supone que la más afectada fue la judía, pero aquí la cuestión, por lo que he estado viendo, es de que antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, la cifra de judíos en el mundo eran de 15 millones, más de 15 millones. Indagando ya, yo creo que a lo mejor lo que voy a decir... No, es que de hecho creo que hasta en la placa del famosísimo Auschwitz ya no dice 6 millones de judíos, dice No, y ahora ya le- algún millón y como, entre como que ahora ya judíos, la han estado negros, aumentando más etcétera. de 6 millones, porque ya no dicen, fueron 6 millones, no, ahora estaban diciendo más de 6 millones. Pero qué curioso que en una entrevista, en el 62 me parece, habían dicho que se hablaba de 2 millones. Entonces de 2 millones pasaron a 6 y de 6 se están pasando a más. Entonces digo, sí, no bajaron de los 15 millones la cifra, no bajó de los 15 millones. 15 millones, creo que ni eso había en Europa. En esos No en entonces. Europa, pero digo, la referencia es mundial. O sea, mundialmente había más de 15 millones de judíos, pero antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial no bajó de la cifra de 15 millones. Pero en Europa, Es que estamos hablando de que ni siquiera, vamos a decir esto, el problema era Alemania, ¿no? sí, El problema con Alemania, tal vez Italia, y ahí le paramos porque Tokio estaba hasta del otro lado del mundo, ¿no? sí. Entonces, estamos hablando que entre Alemania e Italia vivían más de 6 millones de judíos. Como tal, por la cifra que investigué yo en Alemania, apenas llegaban a los 150,000, nada más. Y eso desconociendo clase alta, media y baja. No sabría como tal. Estamos hablando que menos de un ¿Cuántos? millón vivían Exacto. en Alemania, que era donde podían hacer esto, ¿no? Exactamente. Y a nivel de toda Europa, pues yo creo que apenas alcanzaban los 500,000. Y ojo, por lo que también igual anduve indagando, los de clase alta, antes de que comenzara la guerra, se fueron de Europa. Los Y que todo el pudieron mundo, escapar, pues. O sea, no, por eso, los de clase alta, porque Sí, los por que eso, tenían la los que lana. pudieron escapar, ¿no? Porque el mundo lo recibió, no, sí, adelante. Y cuando empezó el conflicto, pues se supone que ya los iban a expulsar al resto, que es pon tu media y baja, la clase media y baja. Los sacaron creo que en 2 buques, no sé si son cruceros de turistas, pero cuando salieron y regresaron llenos. Y se preguntan, bueno, ¿y por qué no los recibieron? No, pues es que no quisieron.
Y entonces, ¿qué? No, pues zapatero al zapato. Se hicieron los campos y cada quien, si era sastre, pues a hacer trajes, ¿no? Si era zapatero, a hacer zapatos, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, A trabajar, ¿no? a trabajar. La Es famosa todo. frase en Auschwitz, ¿no? El trabajo Que de libera. hecho, También. todo esto sí lo he estado investigando. Y de hecho, lo he estado comparando hasta con documentales de De antes, de porque no, sí, no desde antes, No, hasta con los actuales, porque los de antes y los actuales como que tampoco dicen bien las cosas, hay cosas como no, que yo te soy sincero, yo transgiversan. actualmente creo muy pocas cosas de lo que ponen históricamente real, porque cuando encuentras libros, ahora sí que hablamos de, no sé, si hablamos de los 50 libros de los 70s u 80s, que hablaban de lo mismo, no dicen eso. Y tú dices, bueno, ¿a quién le creo más? ¿A la nueva investigación que, pues a saber tú cómo la hicieron porque ya pasó más tiempo, o a los que recientemente habían estado investigando y noticiaron esa cuestión? Entonces dices, ¿a quién le creo? Entonces, por lo menos digo, el revisionismo histórico es adecuado más que nada porque toma diversas fuentes, no nada más una, no nada más la historia oficial. Revisan las historias que no son tan oficiales e historias paralelas, Incluyendo ¿no? los testimonios, que de hecho fue en el 18, 19 más o menos, que salió ahora sí que en noticia de los llamados vividores del Holocausto, que a final de cuentas Sí. dijeron que no estábamos realmente ahí en los campos. Entonces digo, si realmente hubo un holocausto como tal, ¿por qué razón ahora está saliendo a la luz cosas que no? ¿Y por qué se está haciendo más presión acerca de todo De eso? hecho, creo que una vez lo discutí con un compañero hace mucho, pero está lo de la defensa, ¿no? De la realidad histórica, algo así de al no negacionismo, que de hecho existe en Alemania, ¿no? Que está prohibido decir esto que estamos diciendo ahorita. De hecho, prohibido. No puedes decir que no pasó. Pero aunque les presentes pruebas, no puedes decir que no pasó. Ahí está el caso del padre Williamson, que él ni siquiera dijo que no pasó, simplemente dijo, no creo que haya pasado esto porque no existen las formas físicas de hacerlo, de que hablaba de los campos de para gasear, que ellos decían que eran los de exterminio, decían, no creo que haya sido gas, son puertas de madera, no son herméticas, las chimeneas son No, y demasiado además, bajas. si fueran cámaras, una cámara de gas siempre tiene que ser hermética y con puertas de acero, no con puertas de madera o cristal. Entonces, ese tipo de comentarios lo hizo el padre Williamson y casi casi me lo excomulgan, o creo que sí lo excomulgaron de la iglesia, porque lo exigió la comunidad judía de Alemania. Lo exigió. Entonces, estamos hablando de que esto de la censura, como lo veníamos platicando, ha sido como un arma principal de la política para mantener la idea pública en un estándar. Cree lo que yo te digo, no sea que me suene. Cree en lo que yo te estoy diciendo, no creas en los demás te quieren engañar, te quieren manipular, son pasquines, no les creas. Ahora la famosa palabra antisemita, ¿no? De hecho, no se llama, bueno, no es ser antisemita, es preguntarse realmente por qué razón están haciendo lo que hacen, por qué hacen lo que hacen y por qué razón, si les sufrieron tanto, por qué están haciendo lo mismo que les hicieron, ¿no? O peor, porque ya hasta le dijeron al Netanyahu y ya ni Hitler se atrevió tanto. Entonces, digo, Rayos. No, es que entonces estamos hablando ya de una cuestión de tradición. Digo, porque si no mal recuerdo, por los años del 2011, 2012, salió por ahí un reportaje medio oscuro de una familia judía que decía adorar al dios cabeza de toro, Moloch, Moloch, que decía adorar al dios Moloch y sacrificaban personas aquí en México en honor a ese dios. Y fue una noticia que se dio como 2 veces y no se hasta volvió a ahí. hablar del tema. Yo creo que más que nada sí tenía que ver el tema de la censura, como hoy en día, y es lo que más está pidiendo este líder israelí, que de hecho ya por el derecho internacional creo que ya en unos que otros países ya si pisa el suelo luego lo arrestan, más que nada por los crímenes que ha estado cometiendo y más por por la tirada que se hizo de que no, en Gaza no hay hambruna. ¿Cómo carajos no va a haber hambruna si Uy. hay niños que ni siquiera están bien alimentados? Y incluso la OMS ya calificó esto como crisis sanitaria. Me sonó aquí, no hay delincuencia.
Algo así me sonó Algo ahorita así. como lo acabas de decir. Entonces, bueno, estamos hablando entonces que esto de los crímenes de guerra realmente es algo demasiado enorme como para realmente decir, es que esto es la realidad, ¿no? O sea, hay tantas cosas que decir que no se puede cerrar uno a un solo concepto, no solo a una visión. Y realmente en este tipo de cosas, menos al país que está saliendo, entre comillas, beneficiado de la situación. No, y además, todavía, ahora sí que este primer ministro lo dijo abiertamente, ¿no? Nosotros vamos a ocupar Gaza y les vamos a poner un gobierno provisional, como de, me sonaba conquista y arrebato. Ajá. Básicamente lo que nos vinieron a hacer hace muchos años, ¿no? Pero estos ya lo van a hacer ya con despojo sin permiso de nadie. Por lo menos aquí había unos que simpatizaban con ellos, ¿no? Exactamente. Pero, ahí tienes a los azcaltecas con los españoles, ¿no? Por lo menos sí, echándose unas cheves cada quien, pero aquí lo que van a hacer ya es una masacre total, porque las imágenes que sacaron de febrero y las de agosto, de todas las zonas que eran urbanas, están casi hechas polvo. sí. No, y de hecho, lo que veo es que dicen, se justifican con imágenes de niños armados, que supuestamente son palestinos Miembros de de Hamás. Hamás. Y tú te quedas, a ver, traen como playeras todos uniformes, traen como si estuvieran uniformados. Ujú. Y es lo que alguna vez se platicó aquí con lo del crimen organizado, de los nuevos cárteles que fueron saliendo, ¿no? Los antiguos cárteles se ponían equipo estadounidense a veces no. Los veías de un pantalón de cualquier color, una gorra X y casi nada más bordado, cártel de Sinaloa, ¿no? Y ahorita Ándale. hasta salen uniformados. ¿Qué quiere decir? Que alguien los Les está financiando. Exactamente, O los sea, están y si estamos financiando. hablando de Palestina en cómo está, yo no les creo que salga alguien uniformado ahí. Salen como pueden, se arman como pueden. Ahí hasta casi van presumiendo que tienen armas nuevas. Ujú, No. exactamente. O sea, eso es de criterio. Eso es de simple criterio. Entonces, estamos hablando entonces que ahora hay también campañas de desinformación. Exactamente, más que nada las campañas de desinformación que mágicamente salen en las noticias. Mágicamente, ¿no? Es lo que más se le da difusión, ¿no? A lo que necesitamos que tú creas en esto. Lo demás es mentira y lo minimizan, ¿no? Esto no está pasando, No, y esto no hasta es así. con lo que pasó durante la pandemia igual hicieron lo mismo, campañas de desinformación y más con el tema de las vacunas. Nah, De creo hecho, que- ahora creo que las noticias que salieron recientemente, Trump va por Soros y Robert Kennedy Jr. va por Bill Gates, por todo lo que hicieron durante la pandemia, y Soros principalmente por las campañas que estaba haciendo en Centroamérica de anti-Estados Unidos. George Soros. Exactamente. Ay, ok, eso está Entonces, pesado, ¿eh? yo creo que este tema creo que lo podríamos explicar más adelante. Sí. Pero bueno, regresando al tema para no irnos tan lejos. Más que nada, no solamente se llevan entre las patas la población palestina, sino entre la misma población judía en este caso. Israelí, ¿no? Exactamente. Más que nada por no solamente los judíos ortodoxos, ¿no? Sino los mismos israelíes que han estado protestando contra este Netanyahu, que ya hasta le hicieron la... ¿Cómo se llama? Comparación con Hitler en un dibujo. Lo pusieron ahí con el bigote de en medio. Yo dije, creo que Eso ya raya en una cuestión, bueno, ¿cómo decirlo? Porque realmente comparar a alguien que te liderea con alguien que se supone que fue tu tu enemigo. enemigo, tu peor pesadilla, no lo sé, lo peor que pudo haberle pasado a la historia de tu religión. Creo que ya rebasa no la tengo realidad. palabras de cómo ponerlo de esa forma. No, y además es su propia gente a la que lo está Exacto, haciendo. No, es y, que ese es el y detalle, además es todavía, lo peor del caso. todavía hasta, creo que hay fotos o videos donde están quemando hasta su propia bandera en rechazo a este gobierno. Diablos, bueno, hasta eso, aquí no hemos llegado a eso, ¿no? Pero... No, bueno, no, su propia población. Por Esta es su eso, o propia sea, población. aquí alguien que quema una bandera, es más, hasta ahí hasta puedo decir, el narco también es nacionalista, ¿eh? Ujú, Que por lo menos exaltan la bandera por todos lados, esos canijos. ujú. Pero vamos a una realidad, o sea, que ya que tu propio pueblo esté haciendo eso, es porque realmente No están de acuerdo con la eres un política. pésimo líder, así de sencillo, eres un pésimo líder,
o de plano eres una basofia de persona, Papanatas. ¿no? Una basofia de persona. Exactamente. No, y además, deja de eso. Los demás políticos del mundo que aprueban lo que este desalmado está haciendo es como de o tienes criterio propio o te están pagando o de plano no sabes nada y nada más estás como borrego siguiendo O el miedo. la corriente, ¿no? Y exactamente, o el miedo, o bajo presión como de si no lo haces, desempleo, si no lo haces, te quitamos del cargo, ¿no? Pues creo que eso es muchas cosas que se vieron también en la pandemia, porque eso de no pueden estudiar los cuerpos, no pueden estudiar el virus, ¿cómo quieren generar una protección, una forma de combatir una enfermedad si no se estudia? Entonces, es ahí cuando dices, ¿estudias? No, pues casi casi te quitamos el título, ¿no? Uh-huh. No, de hecho, quien lo hizo, sí creo que sí fueron 2 científicos chinos que uno casualmente se murió infectado. Bueno, ahí estamos hablando de la comunista Rusia poderosa, supercapitalista, pero comunista. Pero bueno, esa es otra historia. El chiste, entonces, estamos hablando de que realmente la desinformación es nuestro principal enemigo en estas cuestiones, Uh-huh. porque estamos creyendo que los malos son los que están sufriendo y los buenos son los que están latigueando. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Yo creo que es lo que nos han estado vendiendo bueno, ya estamos más de 80 años, la verdad. Con todo lo que he estado viendo y con todo lo que he estado investigando, más de 80 años ya nos han estado vendiendo esa información. Y digo, me encantaría hablar, pero una, el tiempo se nos acaba. 2, el tema de la censura está fuerte. Entonces, sí, de hecho, ¿no? Y yo diría que estos temas se platicarían más adelante, pero a usted ciudadano, le comento esto, investíguelo por su cuenta, puede investigar a David Cole, busquen Alfred más de Leuchter. una fuente. Busquen más, de una fuente. exactamente, más de una fuente. Mala recomendación tal vez en la mayoría de casos, pero hasta busquen a los que dicen, esos no les crean, censúrenlos, léanlos, critíquenlos, porque por algo los están censurando. Exactamente. ¿Algo, una reflexión, algo que les recomiendes? Simple y sencillamente creo que en este caso algo que siempre ha sido es el criterio propio. Y en la población se está perdiendo mucho. Queremos seguir creyendo en lo que nos dice X político por promesa o porque ya nos está dando una migaja de lo que él está haciendo y simplemente perdemos el criterio. Ya no somos capaces de decidir entre lo que realmente debemos de creer como personas conscientes a lo que debemos de ser como rebaño creyente. La verdad, o sea, para mí ese siempre ha sido un punto débil en mucha gente. Se dejan llevar por las palabras bonitas y se entiende, pero como bien dicen por ahí en un meme, ¿no? Preferimos las verdades cómodas, las mentiras cómodas a las crudas realidades. O la verdad incómoda. O la verdad incómoda. Pero bueno, sería la reflexión. Investiguen, muy importante. Muy bien, muy bien. De igual modo, siempre les voy a decir a ustedes, investiguen, no se queden con la última corriente y tengan criterio propio. Muy importante. Es muy importante porque si no, vamos a seguir en la ignorancia. Vamos a seguir siendo inconscientes y vamos a seguir permitiendo que este tipo de líderes quieran gobernar el mundo. Sin más que agregar, les deseo una buena tarde a todos y estudien por su cuenta, investiguen. Muchísimas gracias, hasta luego.